Buenas tardes, queridos hermanos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este en vivo. Vamos a comenzar haciendo nuestras oraciones de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, Madre de Dios, de todos los ángeles santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, trabajos, hechicerías y demás actos de venganza no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico derrames tu especial bendición sobre cada persona que entre al live, y sobre cada uno de nosotros, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu sobre la tierra y todo será creado. Tú renovarás la faz de la tierra. Oh Santo Espíritu, te suplicamos que ilumines nuestro entendimiento para que todas las verdades que has elegido revelar a los místicos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, haga que nuestra vida cambie, que nos convirtamos y que podamos amar con mayor profundidad a Jesús, a la Santísima Trinidad, a nuestra Santísima Madre, a San José y a toda nuestra fe católica. Que así sea. Buenas tardes a todos los que se van uniendo, queridos hermanos. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Ana Luisa. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, Aldana. Buenas tardes a todos los que se van uniendo, queridos hermanos. Un gusto poder estar con ustedes para compartir este tema que es muy interesante. Sobre todo para nosotros que somos muy chismositos y nos gusta saber más allá, ¿no? En la Biblia pues se nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios sabe la curiosidad que nosotros tenemos y además sabe que dentro de esa curiosidad está la búsqueda de la verdad. Y dentro de esa búsqueda de la verdad, Dios nos ha revelado a través de los místicos cosas interesantes sobre su nacimiento, que es lo que ahora les voy a platicar, sobre todo con la beata Ana Catalina Emmerich, que nos relata cómo fue el nacimiento de Jesús, pero además nos relata qué sucedió en el mundo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Qué sucedió en Roma? ¿Qué sucedió en la naturaleza? ¿Cómo se dio el anuncio a los pastores? Todo ello lo explica con detalle y nos ayuda a entender mejor el impacto que tuvo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un impacto, queridos hermanos, que tardó muy poco en ser olvidado, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo fue visitado por los pastores, por los reyes de Oriente, y tristemente después todo esto se olvidó. Tan se olvidó que cuando llega ya en su forma adulta nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, a enseñar lo que viene de Dios, a reprimir lo que está mal, pues todo mundo lo toma como a loco, le llaman borracho, le llaman incluso espíritu inmundo, le llaman demonio,
Y entonces se olvidaron de este nacimiento y de estas señales. Que nosotros que tenemos y somos dichosos de tener señales, de tener avisos, de tener la visita de la Santísima Virgen María en muchos países y de recibir sus mensajes, no nos suceda como a estos pastores del pueblo de Israel que olvidaron las señales que les dio el nacimiento de Jesús. Que no nos suceda, queridos hermanos. Nosotros sí estemos atentos, sí estemos vigilantes para que todas estas señales nos hagan cambiar de vida, nos hagan acercarnos a Dios más profundamente. Porque para eso es, estas revelaciones místicas no buscan dar un nuevo evangelio, no buscan darnos verdades nuevas. Lo que buscan es ampliar el conocimiento que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces, voy a empezar por contarles lo que Ana Catalina Emmerich nos habla sobre el nacimiento del niño Jesús. Dice, he visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. María, con su amplio vestido de ceñido, estaba arrodillada en su lecho, con la cara vuelta hacia el oriente. Llegada la medianoche la vi arrebatada en éxtasis, suspendida en el aire, a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El resplandor en torno de ella crecía por momentos. Esto nos está hablando del momento milagroso del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios, que es luz de luz, emite esa luz desde el vientre de la Santísima Virgen para nacer. Nace la luz como luz, ¿sí? No nace como un hombre cualquiera, nace como la luz que es, la luz que viene a alumbrar a todos los que están en tinieblas. Y esto se da a través de un éxtasis. ¿Qué significa esto? Éxtasis es una experiencia mística especial que han tenido, por ejemplo, los videntes de Fátima, Santa Bernadette Soubirous cuando vio a la Virgen de Lourdes, y algo que es más palpable y que podemos ver incluso en videos, las niñas de Garabandal. Si ustedes ven las niñas de Garabandal parece que están en otro lugar, ¿no? Caminan hacia atrás, hablan con la Virgen. En Medjugorje pasa lo mismo, los videntes hablan con la Virgen y pareciera que se escapan del momento que está sucediendo en la tierra y se van al momento con la Virgen. Eso sucedió en el momento en que la Virgen iba a dar a luz. Se escapa de la tierra, de esa cueva, de esa gruta de Belén, y se va a contemplar la presencia de Dios. De tal manera que ella se encuentra incluso levitando. Buenas tardes, Emma, bienvenida. No nos debe de extrañar este tipo de fenómenos que sucedan a la Santísima Virgen, ¿no? Muchos santos de nuestra iglesia han levitado. No la levitación que luego nos pone la nueva era, que nos dicen, si haces mantras y te pones en la flor del loto vas a levitar. No, eso no. Yo hablo de la levitación que viene de Dios. Una levitación que se da a través de la oración, a través de la unión con Cristo, con Dios, y que la Virgen Santísima, al estar unida con Dios, pues tenía este don de la levitación, sobre todo en este momento sublime e importante del nacimiento de Jesús. Fíjense que últimamente en la fe, en la iglesia, no solamente en la iglesia católica, sino que en todo el mundo, se ha extendido la idea de que las cosas que vienen en la Biblia son ficción, ¿no? Nos dicen, no, es que ese relato del Génesis no es cierto, no es verdad, ¿no? Nos dicen, es que la multiplicación de los panes que hizo nuestro Señor Jesucristo tampoco es verdad, es una metáfora, nos está diciendo que muchos llegaron y que ayudaron a Jesús. Nos dicen que el nacimiento de Jesús fue como cualquier otro, de tal manera que perdemos la noción de lo que es la vida divina. La vida divina que está llena de dones sobrenaturales, que está lleno de un poder sobrenatural que viene de Dios, de elementos que rompen las leyes de la naturaleza. Para nosotros es difícil pensar en que se rompan las leyes de la naturaleza porque vivimos
en un mundo material, queridos hermanos. Es comprensible que nosotros dudemos de muchas de estas cosas, dudemos de los milagros, porque son cosas que rompen las leyes naturales. Sin embargo, no debemos de olvidar que Dios es todopoderoso y que Dios es omnipotente. Él puede hacer lo que quiera. Y como puede hacer lo que quiera y las leyes de la naturaleza están a su orden, Él puede modificarlas y lograr estos milagros maravillosos. Entonces, esto que les estoy relatando seguramente sucedió así. No crean que es nada más una imaginación de una viejecita o de una muchacha que estuvo en cama enferma. No, son cosas que Dios ha revelado y que nos muestran el carácter sagrado de las cosas de Dios, que nos muestran el carácter sobrenatural de las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Estela, buenas tardes. Alex dice, ¿cómo debates o convences a un ateo? Con los ateos hay que tener cuidado, porque ellos se van a aferrar a lo que ellos conocen, a lo que ellos conciben, a lo que ellos dicen, si no veo no lo creo, ¿no? Lo que debemos hacer con los ateos es pedirle al Espíritu Santo, incluso hacer coronillas al Espíritu Santo, encomendando a esos ateos. El Espíritu Santo se va a encargar de iluminar el entendimiento de la persona. De tal manera que va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a hacer que esa persona sienta atracción por las cosas de Dios y empieza a acercarse, empieza a estudiar y en su racionalidad encontrará a Dios. Eso pasa con los científicos, eso pasa con los filósofos ateos, ¿no? Que son personas que tal vez aman mucho, que tal vez son muy buenos, pero que por su error del racionalismo han caído en desconocer a Dios, en quitarlo, en hacerlo a un lado, y lo que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo que ilumine sus mentes, para que ellos solitos busquen la ayuda de Dios. Podemos hablarles de Dios, podemos ir platicando cosas de acuerdo a lo que ellos vayan aceptando, sin tratar de imponer nada. ¿Sí? No busquen imponer nada, ni busquen decirle te vas a condenar, te vas a ir al infierno, porque lo único que vamos a lograr es endurecer su corazón. Y si endurecen su corazón va a ser más difícil que vuelvan a la fe católica o que vuelvan a creer en Dios, al menos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien mueva su corazón, quien quite ese bloqueo que ha generado el corazón de estas personas para que puedan volver a creer en Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, nos dice también Ana Catalina, toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo, hasta los seres inanimados. Los seres inanimados son las rocas, el viento, el agua, el sol, ¿sí? Todas estas cosas. Dice, la roca de que estaban formados el suelo y el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego ya no vi más que una bóveda. Una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad. Iba de María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales que se acercaban a la tierra y aparecieron con toda claridad 6 coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre, el Verbo eterno. El débil niño estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrilla ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeño y que iba creciendo ante mis miradas, pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis, luego cubrió al niño con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos.
Poco tiempo después vi al niño que se movía y lo oí llorar. En ese momento fue cuando María pareció volver en sí y tomando al niño lo envolvió en el paño con que lo había cubierto, lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Se sentó, ocultó y lo tuvo en sus brazos, estrechándola contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella con el niño bajo su amplio velo, y creo que le dio pecho. Vi entonces en torno a los ángeles en forma humana, hincándose delante del niño recién nacido para adorarlo. Vemos entonces cómo todo el cielo se regocija ante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los ángeles, estos seres que habían sido creados desde antes de los humanos y que habían aceptado servir a nuestro Señor. Cuando había transcurrido 1 hora desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra. Se acercó lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Solo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. San José, a diferencia de la Santísima Virgen María, sí nació en pecado original. San José sí tenía pecado original. Y San José tenía además una naturaleza humana como cualquiera de nosotros. Recibió una gracia especialísima de parte de Dios para ser custodio de la Virgen y de la Sagrada Familia. Pero San José, a diferencia de la Virgen, no podía hablar con Dios, no podía ver a los ángeles de manera sensible. Incluso lo vemos en la Biblia, ¿no? A él no se le presenta el ángel en vivo y a todo color, sino que se le presenta en sueños. Entonces San José no entendía lo que estaba sucediendo. San José sí fue privilegiado en ver a la Virgen levitando, en ver a la Virgen envuelta en esta luz, en ver al niño Jesús ya en el suelo, como nos relata Ana Catalina Emmerich, pero San José no alcanzaba a entender todo lo que estaba sucediendo. No lo alcanzaba a entender como no lo entendemos nosotros por nuestro pecado y nuestra tendencia al pecado. Ese pecado original que rompió la unión con Dios hizo que nosotros perdiéramos de vista las cosas sobrenaturales. San José no tenía entonces estas cosas sobrenaturales y no entendía la totalidad de lo que estaba viendo. Por eso cuando recibe al niño, cuando le cae el 20 que tiene a Dios en sus manos, nos dice el texto, llora de alegría. Porque el niño empieza a manifestarse a San José de una manera especial y a revelarle cosas que él no estaba entendiendo. La Virgen entendía todo, porque ella al ser Inmaculada Concepción, al no tener pecado original, sí tenía una unión íntima con Dios, una unión que le permitía entender lo sobrenatural, pero San José no. Entonces, esto es lo que nos relata Ana Catalina en este momento. Es cuando San José entonces da gracias por el don sagrado que Dios nuestro Señor le permitió recibir. Luego nos dice el texto, María fajó al niño, tenía solo 4 pañales. Más tarde vi a María y a San José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban. Parecían absortos en muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. Esta actitud que toman entonces la Virgen y San José es sumamente importante. Dice, más tarde vi a María y a José sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban.
parecían absortos en muda contemplación. Esta es una manera de oración que nosotros debemos ir practicando, la contemplación, el silencio. Nosotros estamos acostumbrados a llegar al Santísimo, a llegar a la misa o a estar en el rosario y estar hablando siempre. Cuando llegamos al Santísimo le decimos: Señor, ayúdame con mi problema, te encargo a mi mamá, te encargo a mi familia, te encargo lo que sea, mira, tengo este problema, mira, tengo esta otra cosa. Terminamos de hablar y nos vamos. Cuando lo que debemos hacer es contemplar, guardar silencio, silencio exterior y silencio interior. Llegar ante el Señor y estar en silencio, atentos a escuchar su voz. En silencio, sin hablar. Como San José y la Virgen María estuvieron viendo al niño, lo estaban contemplando. Estaban ahí, en silencio. No hablaban el uno con el otro ni le hablaban al niño. Guardaban silencio. Eso de guardar silencio es muy complicado. Porque cuando nosotros intentamos guardar silencio, de repente ya vino un pensamiento que nos dice: tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y te faltó hacer esto y acuérdate de tu mamá. Y entonces nuestra cabeza siempre tiene cosas pensando. Por eso es importante que aprendamos a contemplar. Por eso las imágenes nos ayudan a tener este tipo de oración contemplativa. Nos ayudan a estar admirando la belleza de la imagen. Nos ayudan a contemplar el misterio, a contemplar a Dios, o en el Santísimo estarlo viendo, postrarnos, arrodillarnos, pero estar en silencio. Hagamos ese ejercicio, queridos hermanos, de contemplar en silencio, de estar en silencio ante el Señor, porque de esa manera Él nos irá hablando. Si nosotros llegamos y hablamos y hablamos y hablamos y no lo dejamos hablar, jamás vamos a obtener respuestas. Dios verá la manera en la cual nos hará llegar esa respuesta, a través de la Biblia, a través de una persona, a través de lo que sea. Pero también hay que darle la oportunidad a Dios que nos hable, que sea Él el que hable y no nosotros. No esperen escuchar voces, no esperen sentir cosas. Es posible que no suceda. Si sucede, gloria a Dios, qué maravilloso. Es posible que no suceda. Pero estaremos ejercitando la contemplación y le estaremos diciendo a Dios: estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Y eso es precioso. Entonces hay que ejercitar el silencio. Después nos dice Ana Catalina, dice: ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido. He visto que pusieron al niño en el pesebre. Ya les platiqué qué es esto del pesebre y el significado profundo que tiene. Dice: el pesebre estaba sobre la gamella cavada en la roca, a la derecha de la entrada de la gruta, que se ensanchaba ahí hacia el mediodía. Cuando hubieron colocado al niño en el pesebre, permanecieron los dos a ambos lados, derramando lágrimas de alegría y entonando cánticos de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a estar en silencio. Hablar también es importante, queridos hermanos. Sí, vamos a hablar, vamos a entonar cánticos, le vamos a pedir a Dios, pero también la parte fundamental es el silencio. Entonces hay que ejercitar esa parte del silencio. Pero no se olviden también de la otra parte, del pedir, del hablar, del acercarnos a Dios. Dice: José llevó el asiento y el lecho de reposo de María junto al pesebre. Yo veía a la Virgen antes y después del nacimiento de Jesús, arropada en un vestido blanco que la envolvía por entero. Pude verla ahí durante los primeros días, sentada, arrodillada, de pie, recostada o durmiendo, pero nunca la vi enferma ni fatigada. Acuérdense que la enfermedad y el cansancio físico vienen del pecado original. María, al ser Inmaculada Concepción, no padece esto.
pero sí padece el dolor. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el dolor. María sentía, y como decimos aquí en México, sentía a flor de piel, sentía intensamente, pero no se enfermaba, ni se fatigaba. Muy bien. Ahora, eso es lo que sucedió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó en la naturaleza mientras Jesús nacía y qué pasó en otras ciudades del planeta. Sí, porque en varias ciudades del planeta hubo señales de que Dios estaba en medio de nosotros. Nos dice Ana Catalina: he visto muchos lugares, hasta en los más lejanos, una insólita alegría, un extraordinario movimiento en esta noche. He visto los corazones de muchos hombres de buena voluntad reanimados por una ansia plena de alegría, y en cambio los corazones de los perversos llenos de temores. Hasta en los animales he visto manifestarse alegría en sus movimientos y brincos. Las flores levantaban sus corolas, las plantas y los árboles tomaban nuevo vigor y verdor, y esparcían sus fragancias y perfumes. He visto brotar fuentes de agua de la tierra. En el momento mismo del nacimiento de Jesús, brotó una fuente abundante en la gruta de la colina del norte. Cuando, cuando al día siguiente lo notó José, le preparó enseguida un desagüe. El cielo tenía un color rojo oscuro sobre Belén, mientras se veía un vapor tenue y brillante sobre la gruta del pesebre. El valle de la gruta de Maraña y el valle de los pastores, que eran dos regiones de ahí de Belén, ¿no? Fíjense, lo que pasa con Ana Catalina Emmerich y con muchos de los místicos es que dicen lugares y describen lugares que no aparecen en la Sagrada Escritura, pero que sí son reales y son auténticos. Eso le brinda eh, una prueba fehaciente de que lo que están diciendo es verdad, porque están describiendo lugares que jamás hubieran conocido y los describen con tal detalle que nos hace ver la veracidad de sus palabras, ¿no? Entonces, estos valles que la Biblia no menciona sí existen y son valles que están ahí en Belén. Esa fuente de la colina del norte que nos dice que brotó con el nacimiento de Jesús también existe. No sé si hasta el día de hoy siga brotando agua, pero existe y está ahí en Tierra Santa, ¿no? En Belén. Entonces, todas estas cosas que nos relatan los místicos de lugares y de fuentes y demás son reales y se han comprobado por teólogos y se han comprobado por personas que viven allá y por mapas y demás cosas, ¿no? De que todo lo que ellos dicen lo explican con gran detalle. Nos dice: en el Valle de los Pastores había una colina donde empezaba una serie de viñedos que se extendía hasta Gaza. En las faldas de la colina estaban las chozas de 3 pastores, jefes de las familias de los demás pastores de las inmediaciones. A distancia doble de la gruta del pesebre se encontraba lo que llamaban la Torre de los Pastores. Era un gran andamiaje piramidal hecho de madera, que tenía por base enormes bloques de la misma roca. Estaba rodeado de árboles verdes y se alzaba sobre una colina aislada en medio de la llanura. Estaba rodeado de escaleras, tenía galerías y torrecillas, todo cubierto de esteras. Guardaba cierto parecido con las torres de madera que he visto en el país de los Reyes Magos, desde donde se observaban las estrellas. Desde lejos producía la impresión de un barco con muchos mástiles y velas. Entonces aquí nos está explicando cómo es este campo en donde estaban los pastores y nos dice que al nacimiento de Jesús vio a los 3 pastores impresionados ante el aspecto de aquella noche tan maravillosa. En el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo nace, la gente estaba acostumbrada a mirar el cielo.
Ahora nosotros ya ni miramos el cielo, ni miramos las estrellas, ni contemplamos la belleza de la naturaleza, ¿no? Porque estamos muy centrados en el celular, estamos en la televisión, estamos en mil problemas y entonces lo menos que nos importa es ver al cielo. Por eso cuando suceden eventos astronómicos a través de los cuales habla Dios, ni nos damos cuenta. En el tiempo del nacimiento de Jesús, entonces los pastores sí veían el cielo y lo interpretaban. Interpretaban las señales que Dios les mandaba en el cielo. Por eso ellos vieron que la noche del nacimiento de Jesús era una noche diferente, no era una noche cualquiera, y que había algo extraño en el cielo que les daba gran alegría. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, si no contemplamos la belleza de la creación de Dios. Hay que contemplar, por eso nos dice la Virgen, Ana Catalina Emery, que la Virgen y San José contemplaban al niño, lo veían, lo admiraban, entendían su grandeza. Y nosotros al contemplar la naturaleza entendemos la grandeza de Dios, por eso hay que contemplar la naturaleza, el cielo, las nubes, hay que verlo. Tomarse un tiempo, dejar el celular, dejar la televisión, dejar todo eso que nos distrae y ver el cielo, contemplar el cielo y admirar la grandeza de Dios ahí. Si nosotros hacemos este ejercicio, iremos notando cosas, iremos viendo señales que Dios nos da a través del cielo, como lo hicieron los pastores, ¿no? Tal vez no va a ser una señal así de maravillosa del nacimiento de Jesús, pero sí nos darán señales importantes. Buenas tardes, Estoli, bienvenida. Dice, entonces vieron maravillados la luz extraordinaria sobre la gruta del pesebre. He visto que se pusieron en agitado movimiento los pastores que estaban junto a la torre, los cuales subieron a su mirador dirigiendo la vista hacia la gruta. Finalmente oí cánticos muy armoniosos, muy alegres, cada vez más claros. Como al principio se asustaran los pastores, apareció un ángel ante ellos, que les dijo, no teman, pues vengo a anunciarles una gran alegría para todo el pueblo de Israel. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Por señal les doy esta, encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Mientras el ángel decía estas palabras, el resplandor se hacía cada vez más intenso a su alrededor. Vi a 5 o 7 grandes figuras de ángeles muy bellos y luminosos. Llevaban en las manos una especie de banderola larga, donde se veían letras del tamaño de un palmo, y oí que alababan a Dios cantando: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Más tarde tuvieron la misma aparición los pastores que estaban junto a la torre. Unos ángeles también aparecieron a otro grupo de pastores, cerca de una fuente, al este de la torre, a unas 3 leguas de Belén. No he visto que los pastores fueran enseguida a la gruta del pesebre, porque unos se encontraban a 1,5 leguas de distancia y otros a 3. Los he visto, en cambio, consultándose unos a otros acerca de lo que llevarían al recién nacido, y preparando los regalos con toda premura, llegaron a la gruta del pesebre al rayar el alba, es decir, al amanecer, ¿no? Entonces, los pastores reciben con alegría las señales que vienen de Dios. Reciben y entienden estas señales. Además reciben una confirmación por parte de la visita de los ángeles. Los ángeles los visitan y les anuncian la buena noticia para que vayan al pesebre. Y ellos no llegan con las manos vacías, ¿no? Ellos reciben la noticia y se preparan. Nosotros debemos prepararnos también, queridos hermanos. ¿Prepararnos cómo? Con la confesión, con la comunión y con la oración. Esa es la manera en la que nosotros nos vamos a preparar para también visitar a nuestro Señor Jesucristo, para también entregarnos a nuestro Señor Jesucristo.
con la confesión, la comunión y la oración. Y le vamos a entregar también regalos. ¿Cuáles son los regalos? Nuestros pecados. Por eso es importante la confesión, porque de esa manera nosotros permitimos que Dios entre totalmente a nuestra alma, a nuestro corazón y nos transforme. Si nosotros estamos llenos de pecado y no nos confesamos, Dios no puede actuar en nosotros. Dios no nos puede sanar, Dios no nos puede salvar, Dios no puede llenarnos de su luz y de su gloria. Necesitamos dejar el pecado para entonces sí, que Dios nos arrope, que Dios nos inunde y que seamos luz en medio de la oscuridad. Queremos ser luz en medio de la oscuridad, pero estamos llenos de pecado. No podemos hacer eso, hermanos. No vamos a ser luz, vamos a ser piedra de tropiezo. Vamos a hacer que muchos hermanos caigan por nuestras acciones, por nuestra mala conducta. ¿Sí? Entonces tenemos que ser luz. Y para ser luz necesitamos confesarnos. Ahora, vamos a ver lo que sucedió en el mundo. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió en los alrededores de Belén. Nos dice en Jerusalén, en Roma y en otros pueblos. Dice, esta noche viene el templo a Noemí, la maestra de María, a la profetisa Ana y al anciano Simeón. Vi en Nazaret a Ana y en Judá a Santa Isabel. Todos tenían visiones y revelaciones del nacimiento del Salvador. He visto al pequeño Juan Bautista cerca de su madre manifestando una alegría muy grande. Vieron y reconocieron a María en medio de aquellas visiones, aunque no sabían dónde había tenido lugar el acontecimiento. Isabel tampoco lo sabía. Solo Ana sabía que tenía lugar en Belén. Esta noche vi criaturas de los saduceos. Vi en el templo un acontecimiento admirable y extraño. Todos los rollos de escrituras de los saduceos saltaban afuera de los armarios, de donde estaban encerrados, dispersándose. Este suceso causó mucho espanto en todos, pero los saduceos lo atribuyeron a efectos de brujería y repartieron dinero a los que lo sabían para que lo mantuvieran en secreto. Primer hecho que vean a Catalina Emmerich: visiones en Santa Isabel y Santa Ana. Los más cercanos a la Santísima Virgen María, Santa Ana su madre y Santa Isabel su prima. ¿Okay? Santa Ana, al ser su madre, sabía muchas cosas por regalo de la Santísima Virgen, por regalo de Dios. Y Santa Ana era la única que sabía en dónde estaba dando a luz la Virgen, en Belén. Santa Isabel y el niño Juan Bautista recibieron con alegría también el nacimiento. Sabían que todas las señales que veían y todo lo que les anunciaban eran por el nacimiento del niño, pero ellos no sabían en dónde estaba. Segundo hecho milagroso. Los saduceos, acuérdense que eran una secta, algo así como los protestantes ahora. Los saduceos guardaban aparentemente las leyes, pero al igual que los fariseos eran hipócritas, ¿no? Y entonces ellos, al ver que brincan los rollos y que salen estos rollos del Antiguo Testamento que se leían el día sábado, pues se extrañan y ellos pensaban que era brujería que alguien les había lanzado y que había generado ese destrozo. Cuando lo que estaba sucediendo era un anuncio para los saduceos de que la ley y de que los profetas se estaban cumpliendo, de que estaban haciendo en algún lugar, ellos no lo sabían, Dios, el Hijo de Dios, que es Dios auténtico, Dios y hombre verdadero, y que se están cumpliendo entonces todas las profecías que estaban escritas en esos libros, en esos pergaminos, porque en aquel entonces eran pergaminos, que se estaban cayendo y se estaban dispersando. Eso era una señal de que la ley, de que el texto se estaba cumpliendo, la escritura se estaba cumpliendo. Tali, buenas tardes, bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Dice, he visto muchas cosas en Roma esta noche. Cuando Jesús nació vi un barrio de la ciudad donde había muchos judíos.
Allí brotó una fuente de aceite que causó maravilla a todos los que la vieron. Una estatua magnífica de Júpiter cayó de su pedestal en añicos, porque se desplomó la bóveda del templo. Los paganos se llenaron de terror e hicieron sacrificios y preguntaron a otro ídolo, el de Venus. Creo que significa el de Venus. ¿Qué significaba aquello? El demonio respondió por medio de la estatua. Esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo sin dejar de ser virgen, y este niño acaba de nacer. Este ídolo habló también desde la fuente de aceite. En el sitio donde brotó la fuente se alzó una iglesia dedicada a la Virgen María, Madre de Dios. Los sacerdotes paganos estaban consternados y hacían averiguaciones. Roma es importante porque ahí va a ser el centro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en un futuro. Además, el pueblo romano va a ser responsable también de la muerte de nuestro Señor, ¿no? Poncio Pilato era romano, Herodes venía de la parte judía y Poncio Pilato era el procurador romano en la invasión romana a Israel. ¿Sí? Acuérdense que Roma invadió varios pueblos, se había extendido el imperio y entonces había llegado hasta la región de Israel. Por eso Roma es importante. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, entonces manifiesta quién es el Rey, quién es el Dios auténtico. Y se manifiesta mostrando su poder ante los ídolos paganos. Aquí sucede con Roma, pero vamos a ver cuando la familia viaja a Egipto, cómo también en Egipto se destruyen ídolos paganos. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos con Roma. En Roma, en ese momento, seguían siendo paganos, seguían creyendo en Júpiter, en Mercurio, en Neptuno, en Venus, creían en Minerva, creían en todos estos dioses y les ofrecían sacrificios, les ofrecían libaciones, que es derramamiento de líquidos, incluso de sangre, para alimentarlos, y hacían oráculos, hacían adivinación a través de cosas semejantes a la tabla Ouija, ¿no? Algo así. Ellos utilizaban sus medios, sus métodos, pero es lo mismo, es un recurso a los demonios en donde ellos interpretaban lo que venía en el futuro. De tal manera que entonces se rompe una estatua de Júpiter, un dios pagano, y pues todo el mundo se llenó de terror porque ellos lo veían como un gran dios, veían que obraba grandes maravillas cuando eran engaños del demonio. Y después van y le preguntan a Venus, al ídolo de Venus, a la piedra que tenía forma humana, ¿no? Que le llamaban Venus. Enfrente de esta piedra, de este ídolo, hacían sus averiguaciones y el ídolo a través de ese oráculo les dijo: esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo sin dejar de ser virgen. El demonio se ve obligado a proclamar el dogma de la virginidad perpetua de María. El ídolo no lo dijo porque quisiera, lo dijo obligado por Dios, ¿no? Como lo hacen los exorcismos, para mostrar la gloria y grandeza de nuestro Señor que estaban haciendo. Dice, ese niño acaba de nacer, ¿no? Les anuncia también el nacimiento, aunque no lo quisiera. Si el demonio hubiera actuado por voluntad propia, ni les contesta. Después nos dice que el ídolo también habló desde la fuente de aceite. Y el aceite, acuérdense que para el pueblo judío es el símbolo de la salud, es el símbolo de la divinidad, ¿no? A través del aceite viene la sanación, vienen las gracias de Dios. Y el aceite, por eso nosotros lo utilizamos, por ejemplo, como sacramental, ¿no? Bendito y exorcizado, o en la Santa Misa del Crisma, que se bendicen aceites para los catecúmenos, el del bautismo y el de la ordenación de sacerdotes. Entonces, todo esto que es a través del uso de aceite se ve reflejado también en este texto. Dice, 70 años antes de estos hechos vivía en Roma una buena y piadosa mujer,
No recuerdo ahora si era judía. Se llamaba algo así como Serena o Sirena, y poseía algunos bienes de fortuna. Por ese tiempo se había recubierto de oro y piedras preciosas el ídolo de Júpiter, y se le ofrecieron sacrificios solemnes. La mujer tuvo visiones y a consecuencia de ellas hizo varias profecías, diciendo públicamente a los paganos que no debían rendir honores al ídolo de Júpiter ni hacerle sacrificios, pues vendría un día en que lo verían caer hecho pedazos. Y obviamente sucede esta situación cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Relacionado con el emperador Augusto he visto algo que no recuerdo bien. Vi al emperador con otras personas sobre una colina de Roma. En uno de los lados se encontraba el templo, cuya techumbre se había derrumbado, por unas gradas que llegaban hasta la cumbre de la colina donde antes había una puerta dorada. Era un lugar donde se ventilaban asuntos de interés. Cuando el emperador bajó de la colina, vio a la derecha encima de ella una aparición en el cielo. Era una virgen sobre un arco iris, con un niño en el aire, que parecía salir de ella. Creo que el emperador fue el único que vio esta aparición. Para conocer su significado hizo consultar a un oráculo que había enmudecido, el cual en esa ocasión habló de un niño recién nacido a quien todos debían adorar y rendir homenaje. En el tiempo en el que nace Jesús también enmudecieron los ídolos. Los demonios se vieron obligados a callar y además se vieron obligados a decir verdades de fe, ¿no? Por eso el ídolo, cuando hacen el oráculo, la adivinación, les dice: ha nacido un niño al que todos deben de adorar y rendir homenaje. Aún con todas estas cosas, queridos hermanos, vemos que no cambiaron. Vemos todo lo que sucedió después. A veces nosotros decimos, si la Virgen se le apareciera a todo el pueblo, entonces cambiaría, ¿no? Si la Virgen les hablara a todos, entonces cambiarían. No, hermanos. Ni aún viniendo la Virgen a hablarnos, cambiamos. Lo vemos en este texto y lo vemos también en la Sagrada Escritura, ¿no? El rico Epulón y Lázaro. El rico Epulón le dice al ángel, pues cuando cae en el infierno, le dice, pues ve y dile a mis familiares lo que está pasando aquí, lo del infierno. Dile a Lázaro que se les aparezca y les diga. Y el ángel le dice, pues ni aunque vaya Lázaro, ni aunque vayas tú a decirles a tus familiares esto del infierno, van a entenderlo. ¿Por qué? Porque ahí ya no somos ignorantes. Porque ahí nuestra voluntad es la que nos impide alcanzar la gloria de Dios, alcanzar a entender la gloria de Dios. Y aún con todo esto que el pueblo romano vivió y sintió y supo, pues ni les importó. Ellos seguían adorando a sus ídolos, jamás adoraron al niño, y cuando llegó el momento de crucificarlo, nadie metió las manos. Nadie se acordó y dijo, bueno, los ídolos nos dijeron que había que adorar a ese niño, ¿no? Ni siquiera les interesaba saber cuál era el niño. Eso no les interesaba, les interesaban sus cosas, su dinero, su fama, el poder conquistar más naciones. Eso era lo que les importaba. No si adoraban al niño o adoraban a Venus, ¿no? Para ellos era mejor adorar a Venus, adorar a Júpiter, porque ellos les ofrecían las conquistas, la esclavitud de los pueblos y demás cosas. Y eso es lo que pasa actualmente. Nos dice también Ana Catalina, dice, he visto en Egipto un hecho que anunció el nacimiento de Jesucristo. Mucho más allá de Matarea, de Heliópolis y de Memphis, había un gran ídolo que pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos, y que de pronto enmudeció. El faraón mandó hacer sacrificios en todo el país a fin de saber por qué había callado. El ídolo fue obligado por Dios a responder por qué guardaba silencio y debía desaparecer. Porque había nacido el Hijo de la Virgen
y en aquel mismo sitio se levantaría un templo en honor de la Virgen. El faraón hizo levantar un templo allí mismo cerca del que había antes en honor del ídolo. No recuerdo todo lo sucedido, solo sé que el ídolo fue retirado y que se levantó un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera de ellos. Este acto, ¿no? Dice, siendo honrado a la manera de ellos, pues con sacrificios, con adoraciones como lo hacían a sus dioses, y realmente no entendieron el significado, es que no entendían el significado del nacimiento de ese niño. Fue anunciado a todos los pueblos, lo estamos viendo, fue anunciado a Roma, fue anunciado a Israel, fue anunciado a Egipto y seguramente fue anunciado a todo el mundo, incluso a América. Incluso a América fue anunciado este nacimiento. Sin embargo, los pueblos no lo entendían, no sabían de qué iba este nacimiento de una virgen y de un niño. De tal manera que, aunque le construyeron templos, aunque construyeron todo lo demás, no hubo efecto de gracia sobre de ellos porque no tenían el conocimiento. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Si no tenemos conocimiento de las cosas de Dios, no podemos recibir la gracia completa que viene de Dios, porque no sabemos. Recibiremos cosas, pero no todas las cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con quien hace brujería o con quien hace los rituales estos de Año Nuevo. Tal vez lo hacen por ignorancia. Ustedes ya no, porque ya les dije que son malos, ¿verdad? Pero los que actúan bajo ignorancia no tienen culpa de ello, pero sí tienen consecuencias y sí van a recibir consecuencias por hacer estas prácticas. El conocimiento que nosotros tengamos de Dios y de las cosas de Dios hará que nuestra vida espiritual se vuelva más plena, se vuelva más perfecta, se vuelva más agradable a los ojos de Dios. Los pueblos que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús y que no lo conocían, que no tenían nada de conocimiento, no recibieron la plenitud. No recibieron los dones, no recibieron las gracias, no recibieron la conversión, hasta tiempo después, hasta que los apóstoles fueron a evangelizar esas tierras. Pero nosotros que hemos recibido el Evangelio y que hemos recibido la gracia de Dios y que tenemos el conocimiento, busquemos conocer más, que no nos pase lo que les pasa a estos pueblos. A Egipto llegó la Virgen con San José y con el niño y nadie los reconoció. No dijeron, ay, el templo que construyeron en honor de la Virgen con el niño es por ellos. No, a ellos los trataban mal, ¿no? Los hacían a un lado, pues los trataban como extranjeros. Los hacían a un lado, los veían mal, no les querían ayudar. Y cuando sucede otra cosa del ídolo, porque cuando la Virgen va a Egipto también se destruye un ídolo y se cae en un charco ahí de lodo, se hunde el ídolo totalmente, se molestan con la Sagrada Familia porque saben que fue culpa de ellos, ¿no? O sea, no reconocen quiénes son. Eso es lo que le pasa a los hermanos protestantes. No reconocen a María, no reconocen a su niño y no reconocen a San José. No reconocen a Dios y adoran a su manera, ¿no? Como nos dice aquí en esto de Egipto, dice, se levantó un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera de ellos. Los protestantes los honran a su manera. Y eso nada más honran al niño, ¿no? A Jesús. A la Virgen no la honran. A San José no lo honran. Y a los santos menos. Entonces todo lo acomodan a su manera, como sucedió en el pueblo de Egipto. Y el pueblo de Egipto no se convirtió hasta que no fue anunciado el Evangelio a ellos. Entonces, hermanos, no dejemos ponernos la venda sobre los ojos porque tenemos la verdad de la fe.
Y estas revelaciones, vean todo lo que nos dicen. Precioso. Dice, al tiempo del nacimiento de Jesucristo vio una maravillosa aparición que se presentó a los Reyes Magos en su país. Estos magos eran observadores de los astros y tenían sobre una montaña una torre en forma de pirámide, en donde siempre se encontraba uno de ellos con los sacerdotes observando el curso de los astros y de las estrellas. Escribían sus observaciones y se las comunicaban unos a otros. Esta noche creo haber visto a 2 de los Reyes Magos sobre la torre piramidal. El tercero, que habitaba al este del mar Caspio, no estaba ahí. Observaban una determinada constelación en la cual veían de cuando en cuando variantes con diversas apariciones. Esta noche vi la imagen que se les presentaba. No la vieron en una estrella, sino en una figura compuesta de varias de ellas, entre las cuales parecía efectuarse un movimiento. Vieron un hermoso arco iris sobre la media luna y sobre el arco iris sentada la Virgen. Tenía la rodilla izquierda ligeramente levantada y la pierna derecha más alargada, descansando el pie sobre la media luna. A la izquierda de la Virgen, encima del arco iris, apareció una cepa de vid y a la derecha un haz de espigas de trigo. Delante de la Virgen vi elevarse como un cáliz semejante al de la última cena. Del cáliz vi salir al niño, y por encima de él un disco luminoso parecido a una custodia vacía, de la que partían rayos semejantes a espigas. Por eso pensé que el Santísimo Sacramento era el que se estaba mostrando. Del costado derecho del niño salió una rama, en cuya extremidad apareció, a semejanza de una flor, una iglesia octogonal, con una gran puerta dorada y 2 pequeñas laterales. La Virgen hizo entrar al cáliz al niño y a la hostia en la iglesia, cuyo interior pude ver y que en aquel momento me pareció muy grande. En el fondo había una manifestación de la Santísima Trinidad. La iglesia se transformó luego en una ciudad brillante que me pareció la Jerusalén celestial. En ese cuadro vi muchas cosas que sucedían y parecían nacer unas de otras, mientras yo miraba el interior de la iglesia. Ya no puedo recordar de qué forma fueron sucediendo. Tampoco recuerdo de qué manera supieron los Reyes Magos que Jesús había nacido en Judea. El tercero de los reyes, que vivía muy distante, vio la aparición al mismo tiempo que los otros. Los reyes sintieron una alegría muy grande, juntaron sus dones y regalos y se dispusieron para el viaje. Se encontraron al cabo de varios días de camino. Los días que precedieron al nacimiento de Jesús los veía sobre su observatorio, donde tuvieron varias visiones. Vamos a analizar esta visión que tuvieron los reyes, porque es importante, y que antes de la Epifanía del Día de Reyes que decimos aquí en México, que es la Epifanía del Señor y que significa la manifestación del Señor o la presentación del Señor, les voy a hablar de todo lo de los Reyes Magos, ¿no? Dibón dice, los cristianos son los protestantes son cristianos protestantes y los católicos somos cristianos católicos porque creemos en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Nada más que los protestantes se separan de la Iglesia Católica con las reformas de Martín Lutero y de ahí pues empiezan a tener diferencias y entonces hacen 1001 denominaciones. Ellos son cristianos protestantes, ¿no? Ya sea cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos lo que sea. Y la parte católica, los cristianos católicos que siguen la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que vienen en la Sagrada Escritura junto con la tradición de la Iglesia, también somos cristianos, ¿no? Somos cristianos de apellido católicos, porque somos universales. Entonces, primero dice que los Reyes Magos ven a la Virgen sentada sobre una luna, ¿sí? Y ven del lado derecho una vid, que es el vino,
y del lado izquierdo, y del lado derecho unas espigas de trigo. Después ve cómo sube un cáliz. Eso nos habla de la Eucaristía, de la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en el pan y en el vino. Es nuestro Señor Jesucristo, ya les había dicho, el pan que da la vida eterna, el pan que da el alimento verdadero. Por eso Él dice, cuando está en sus sermones, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna. Y mi Padre y yo los resucitaremos en el último día. No estaba hablando en metáforas. Y tan no estaba hablando así que de la copa, del cáliz que ven los reyes, sale el niño. ¿Sí? Dice después que ve cómo se ve una custodia vacía, bueno, un disco luminoso que parecía una custodia, ¿no? La presencia en el Santísimo Sacramento del altar. Esto era algo que los reyes sabían, de acuerdo a las profecías que habían leído pues en los textos del Antiguo Testamento, y además en sus interpretaciones que hacían a través de los sacerdotes y a través del movimiento de las estrellas. Por eso todo ello lo entendían perfectamente y sabían que anunciaba el nacimiento del niño Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Redentor. Y después nos dice que ve una iglesia octogonal, con una puerta dorada y dos pequeñas laterales. Es la fundación de la iglesia auténtica, porque dice que la Virgen hace entrar al niño en el cáliz y luego ese cáliz se mete a la iglesia. Es como decir, lo fundamental de la fe en este niño y en Dios estará en esa iglesia en donde esté el cáliz, en donde esté el Santísimo y en donde se celebre la misa, ¿no? Era una forma en la cual Dios le revelaba a los Reyes Magos la misa. Desde antes, más bien en el momento mismo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, les revelaba ya la misa. Esto es impresionante, ¿no? Y luego les muestra además de esto, o más bien Ana Catalina nos relata que ve cómo adentro de la iglesia se ve la manifestación de la Santísima Trinidad, porque está habitando en esa iglesia, porque desde ahí se está manifestando al mundo entero. ¿Cuál es el otro pilar entonces? La Virgen María, porque la Virgen María es quien se aparece primero, quien muestra al niño como su hijo y quien también entra en la iglesia, quien también está dentro de la misa, quien también está dentro del servicio a Dios, dentro de la verdadera adoración a Dios. Después pues nos habla de que vieron algo semejante a la Jerusalén celestial y que vio pues muchas cosas que sucedían, ¿no? Después nos dice Ana Catalina que ellos al ver esta visión y saber que se trataba de Dios mismo que se había encarnado, pues van a visitarlo, ¿no? Y entonces toman camino y van hacia Judea. A ella no se le reveló cómo es que ellos sabían que en Judea había nacido nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, finalmente se van hacia allá. Los reyes, al igual que los pastores, eran observadores del cielo e interpretaban las señales. Hay que ser observadores y hay que interpretar las señales. Si nosotros fuéramos observadores e interpretáramos las señales, ya nos habríamos dado cuenta que el clima que estamos viviendo es extraño. Hay señales en el clima porque el clima es extraño. Y no es por el calentamiento global, les aviso, no es por el calentamiento global. Y si fuera por el calentamiento global, Dios también nos está hablando desde ese calentamiento global y nos está hablando desde esas señales. No solo para cambiar la vida material, no solo para decir, bueno, voy a separar mi basura, no solo para decir, bueno, voy a hacer acciones ecológicas, no,
Nos está hablando para decirnos: cambia tu vida espiritual, deja tu pecado, acércate a la oración, acércate a los sacramentos, ve a misa, reza el rosario. Nos muestra su dolor, el dolor por sus hijos que se están condenando por no seguir sus leyes, de sus hijos que prefieren la muerte que la vida. Y todos están las señales del cielo. Debemos de aprender a interpretarlas, debemos de aprender a ver las señales que Dios nos está dando a través del clima, de la naturaleza. Ahí nos habla Dios. Nos habla en su palabra también. Las cosas que nosotros hemos leído en las lecturas de la misa, ahí nos está hablando Dios. Pero no lo entendemos. Se nos hace muy bonito o decimos: ay, voy a misa por cumplir el domingo, y ahí estamos, pero pues estamos pensando en otra cosa y ni ponemos atención a las lecturas, ¿no? O el 24 sí llevamos a misa al niño Dios para arrullarlo, para que el Padre le eche agua bendita, pero no pusimos atención a las lecturas. Hermanos, hay que poner atención, hay que escuchar, no oír, escuchar. Escuchar implica poner atención. Oír, pues yo puedo estar hable y hable y hable aquí 3 horas y ustedes no entendieron nada. Eso es oír. Escuchar es poner atención a lo que el otro está diciendo y entenderlo. Entonces, no oigan, escuchen. Escuchen la misa, escuchen las lecturas y entiéndanlas. Porque ahí está manifestándose la voz de Dios. Y al unir, como lo hacían los magos, la opinión del sacerdote con lo que ellos veían en la naturaleza, nosotros, al escuchar la misa, al escuchar las lecturas y al interpretar lo que está sucediendo en la naturaleza, al ver los cambios tan extremos que hay en la naturaleza, diremos: Dios nos está hablando, Dios nos está alertando. Y podremos cambiar, podremos hacer una mejor vida, podremos crecer espiritualmente. Interpretemos entonces la naturaleza y escuchemos sobre todo lo que nos dice Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos hermanos, pues qué hermoso todo esto que hemos platicado de Ana Catalina Emmerich, cómo ella nos va explicando las cosas y que han sucedido en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que yo espero que algo de lo que les pude decir, de algo de lo que me inspiró el Espíritu Santo, porque Él es el que inspira y Él es el que habla, pues nos sirva para mejorar, para seguir creciendo espiritualmente, para vivir una Navidad de manera diferente. Seguimos en la octava de Navidad, seguimos viviendo la Navidad y la seguiremos viviendo hasta el 6 de enero, bueno, 7 de enero, que es domingo, que termina la Navidad, ¿no? Entonces, vivamos una Navidad diferente, queridos hermanos, veamos los signos de los tiempos y acerquémonos más a Dios. ¿Ok? Cuídense mucho, queridos hermanos. Voy a mandarles saludos. Que nuestra Santísima Madre los lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Buenas tardes, Leti Gutiérrez. Buenas tardes, Patti. Saludos hasta Atlanta. Saludos, Leti. Saludos, Roxana. Muchas gracias por estar aquí al pendiente del chat. Saludos, Estoli. Muchas gracias. Saludos, Yesenia. Igualmente, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos, Estela. Sí, voy a subir todos los programas a YouTube, pero no he tenido tiempo, perdónenme. Voy a tratar de empezarlos a subir hoy, todos los que les debo, porque les debo varios, para que ya los tengan ahí y puedan irlos viendo, sí, discúlpenme. Saludos, Karina, saludos, Roxana, saludos, Gaby, saludos, Divón. Qué bueno que le haya servido. Saludos, NLS, saludos, Gaby, hasta mañana. Cuídense mucho, queridos hermanos. Descansen, que Dios vele su sueño. Nos vemos mañana, primeramente Dios. No les digo el tema de mañana, déjenme ver qué tema. Seguramente será algo del año nuevo, que ya les he hablado, pero vamos a ver cómo vivir el año nuevo o algo así. Y tal vez leamos un poco de la Sagrada Escritura, pero ya mañana
vemos bien el tema, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Saludos Ana Luisa, saludos Estela. Bendiciones para todos, saludos Emma. Feliz y bendecida noche para ustedes también. Saludos Silvia, hasta mañana. Hasta mañana, queridos hermanos. Hasta mañana, Saldana.